Nosotros ya hemos tenido la suerte de hablar de la felicidad en programas anteriores. Y no solamente eso, sino de buscar cómo en el judaísmo, que es esa receta milenaria para el judío, qué herramientas tenemos para ser felices y, por supuesto, qué herramientas tenemos para enfrentarnos al dolor y, cómo no, al sufrimiento y la desesperación, que son partes intrínsecas de nuestra vida. Hemos tenido la suerte de tener recientemente a don Luis Gutiérrez Rojas y son ustedes los que nos han pedido que repita y él muy amablemente nos acompaña esta mañana otra vez. Bueno, ha sido un éxito, hemos recibido muchísimas cartas y las personas yo creo que han hecho algunas de las preguntas que dijimos sí, yo creo que Luis es la persona correspondiente. Muy buenos días. Ante todo, bienvenido a Shalom. Muchas gracias, Coti. Encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros y un placer que hayáis vuelto a invitarme. Algunas de las preguntas son muy difíciles porque nos preguntaban nuestros amigos, Coti, está muy bien eso de la meditación, hoy día que tanto se habla de que meditemos, de bajar el estrés, el mindfulness. ¿Qué pasa con la plegaria? Que se ha quedado como relegada al olvido, es como el pariente pobre y casposo. ¿Qué pasa con la plegaria? Esos textos que en cualquier religión tenemos y que nos hemos entrenado en repetirlos. Bueno, a mí me gusta empezar contando, hay un psicólogo muy famoso, Howard Gardner, que le dieron el premio Príncipe de Asturias, que hizo su teoría de la inteligencia múltiple. Entonces hablaba de las múltiples inteligencias, que antes solo se hablaba de una de ellas, ahora se habla de muchas. Y una de ellas es la inteligencia intrapersonal. Lo que yo me digo todos los días en mi cabeza, desde que me levanto por la mañana. Ese diálogo interno. Ese diálogo interno, ¿no? Eso es intrínseco al ser humano. El ser humano tiene conciencia de sí mismo. Entonces tiene que relacionarse consigo mismo hablando. Tú no se levanta y entonces empieza a hablar. Pues decir, pues menudo día, qué rollo, otra vez, el hospital, los pacientes, y esto no sé cuánto, y mi mujer, no sé cuánto, y mi marido. En fin, uno puede ver qué se dice. Entonces, efectivamente, esos pensamientos dominan mi vida, porque al final veo el mundo en función de cómo yo me la cuento, ¿no? Decía, y la imaginación es muy peligrosa, decía Santa Teresa que era la loca de la casa, ¿no? Uno tiene que tenerla controlada. ¿Qué pasa? Que muchas religiones, distintas religiones, han llegado a la misma idea. Si uno se repite consignas, oraciones, mantras, como lo queramos decir, controla mucho más sus pensamientos. Es decir, uno se aprende una serie de salmos, una serie de ideas que se repite a sí mismo y que tienen que ver con el bien, con la bondad, con la misericordia. Claro, hoy hablamos del mindfulness. El mindfulness a veces tiene más que ver con una especie de hiperconcentración, también en cómo uno percibe las funciones fisiológicas, la respiración, el conectar con el aquí y ahora. Exactamente. ¿No? Y también a veces con se suele decir, dejar la mente en blanco. O conseguir que los pensamientos fluyan sin que te afecten. Bueno, muy bien, y el mindfulness ha demostrado, por supuesto, evidencia científica, pero como tú bien señalas, a lo mejor si nos vamos, dice, bueno, esto es muy moderno, bueno, esto es más viejo que el Evangelio, esto es de toda la vida. Uno podría plantearse cómo consigue lentecer ese flujo, esa inteligencia intrapersonal, esos pensamientos, metiendo un elemento que le dé paz, y que le dé esperanza y que le dé tranquilidad. Y eso es la oración. Desde el punto de vista religioso, la oración también es hablar con Dios. Claro. Y entonces cuando uno habla con Dios, no es todo paz, porque Dios no puede impedir, no puede decir cosas del tipo, tienes que mejorar en esto, aquí te equivocaste, a ver si... Pero evidentemente, y eso es importante, ¿cuál es la visión que uno tenga, o cuál es la imagen que uno tenga de Dios? Si Dios para mí es un Dios que me machaca, que me juzga, que me ataca, o si Dios es un Dios misericordioso, que me apoya, Hay una frase de la Biblia que me encanta, y dice, Dios reprende a los que ama. Quiere decir que Dios me ama, pero también que Dios me exige. Claro. Yo como padre a mis hijos los quiero, pero a mis hijos les aprieto, porque si no, no les quería. Claro, y lo maravilloso y lo místico de eso en el judaísmo, orar es lehitpalel, que es un verbo reflexivo en realidad, y no significa rezar, sino que es juzgarse a uno mismo, porque en realidad cuando te pones frente a Dios, te pones frente a ti mismo, frente a Él no tenemos detrás de quién ocultarnos, esa es nuestra verdad. Y yo muchas veces, y yo creo que todas las personas religiosas, espirituales, que intentamos ser espirituales, decimos, la vida no es fácil, pero vivirla sin Dios tiene que ser mucho más dura. Bueno, ahí, con esto que me estaba diciendo, fíjate, desde la visión judío-cristiana se hablaba del ascetismo, que es la lucha contra uno mismo. En el programa pasado hablábamos de la felicidad. Una de las claves de la felicidad es ponerte como objetivo mejorar tú.
Claro. Y la gente suele poner como objetivo que mejoren los otros. ¿Por qué los políticos? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi vecina? Porque, o sea, todo el mundo pone el acento fuera. Digo, bueno, es un poco absurdo. Lo único que puedes mejorar eres tú. Y desde el punto de vista, por ejemplo, en el Islam, una de las acepciones correctas de lo que es la guerra santa es contra uno mismo. O sea, contra mis vicios, contra mis pecados, contra mis defectos. Entonces, efectivamente, esa visión reflexiva me tiene que ver con un cierto examen de conciencia, de, oye, ¿dónde fallo? ¿Dónde me equivoco? Y es curioso, ¿no? Porque podemos caer los peligros son caer en un cierto machaqueo psicológico. Claro. Soy un desastre, no valgo para nada, nunca voy a mejorar, siempre me equivoco, siempre fallo, siempre me equivoco lo mismo y no cambia. Claro. O en lo contrario, la ingenuidad. Soy perfecto, soy maravilloso, soy estupendo, todo lo hago bien, todo el mundo me quiere. Esto que dicen a veces las folclóricas, no me arrepiento de nada. Digo, hombre, no sé, conócete mejor, porque para no arrepentirte de nada. Y entonces la persona madura llega a ese equilibrio de apoyarse en sus virtudes, luchar contra sus defectos. Claro, precioso. En el judaísmo tenemos, bueno, de frase de gran logo es el Shema Israel, que nos acompaña desde la cuna. Escucha Israel, ¿no? Claro, desde la cuna hasta que nos vamos de este mundo, hasta el último hálito de vida y esa promesa de compromiso con Dios. Y en esa línea también, una de las frases que todos conocemos es amarás al prójimo como a ti mismo, pero en el judaísmo te dicen, pero no más que a ti mismo. Y eso es muy importante también, porque si no, es un amor malentendido, ¿no? Bueno, se suele decir que uno no puede dar lo que no tiene. Para empezar a querer a otros, hay una frase que es, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Para aprender a querer a otros, uno tiene que empezar a quererse. Y entonces uno da lo que tiene. Claro. Y entonces uno es atractivo para otros porque es atractivo para sí mismo. Absolutamente. Esto es una de las claves del amor. Yo siempre digo, el que más liga no es el más guapo, es el argentino. Que llega y te dice, ¿por qué tú con estos ojos que yo me recuerdas en porteña querida? Y dice, pero el tío, ¿qué éxito tiene? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de seducción. Claro. Y la capacidad de seducción no tiene tanto que ver con el físico, que cada uno tiene el que tiene, Claro. sino con confiar en uno mismo. Qué bonito. Y además eso, qué importante sería que los adolescentes, tal vez, ¿no? Poder apuntalarlos en ese sentido, porque yo creo que son los que más sufren a la hora de esa esclavitud hacia un físico perfecto que de entrada es inalcanzable y si se alcanza es pagando un precio desorbitado. Bueno, como yo creo que nos estarán escuchando muchos padres y madres de adolescentes, yo Muchos, también muchos. soy padre de adolescentes, lo primero que diría es tranquilidad, porque muchas veces cuando uno da ponencia vienen madres y padres que están Agobiados. preocupados porque sus hijos adolescentes se comportan como adolescentes. Ya. Entonces, hay Y madres eso que es dicen, normal. doctor, ya no me cuenta sus cosas. Digo, ¿cómo te lo va a contar? Ya no me dice si le gusta un chico, pero hombre, por favor, es que si te lo contara a esa chica tiene un problema. O sea, el Claro. descubrimiento de tu intimidad forma parte de la adolescencia. Dicho lo cual, como bien señala, el peligro es poner tu felicidad en manos ajenas. Claro. ¿Quién soy yo? Lo que los otros piensan que yo soy. Y eso en las redes sociales, que además hablas mucho en tu libro, hablas mucho de esa Claro, porque uno puede caer en la esclavitud. dictadura del me gusta, ¿no? Me han del dado like. un corazoncito o he puesto no sé qué. Me acuerdo un paciente hace no mucho que me decía, claro, el problema de Internet, ¿cuál es? Que llega un momento en el que tú pones una imagen o pones una historia o pones lo que Claro. pongas y te entra una ansiedad tremenda. A Si ver a la si hora alguien- o a la hora y media nadie ha puesto 70 comentarios o ha dicho no sé cuánto. Y ya, si esos comentarios son negativos, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, claro, eso es ser demasiado vulnerable, ser Claro. demasiado débil, porque al final es poner lo que tú eres en función de lo que de los otros piensen de ti. Si uno le da igual la opinión de los demás, puede ser un poco psicópata. O sea, que la opinión Claro, de los demás es sí. importante. Me dice, a mí me da igual lo que piensan los demás. Y digo, Eso es coño, peligroso. ¿en qué planeta vive? Bien, pero si nos vamos al otro extremo, lo que está claro es que mi yo, lo que yo soy, lo que yo significo, no está en función de la opinión ajena. Lo importante es lo que piensen también, porque aquí hay calidad, ¿no? Claro. Las personas que más me quieren. Y yo tendría que estar preocupado por lo que piensa mi mujer. Y tus personajes de referencia, claro. Por supuesto, que empieza en la familia y luego empieza en las personas de tu entorno Y tus luego mentores, se va, y luego tus tutores. mentores, tus tutores. Es muy importante, yo que trabajo en la universidad, elegir un buen maestro. Porque como uno Eso- elija un maestro un poco psicópata, apaga y vámonos, porque así es como tú te vas a Totalmente. comportar en el futuro. Totalmente. Yo siempre digo que un maestro brillante hace de un alumno mediocre un alumno brillante, ¿no? Totalmente. Hablando de la esclavitud de la tecnología, yo no sé cuántos de nuestros amigos saben que nosotros, los judíos, cuando llega el Shabbat, el sábado, muchos de nosotros, durante 25 horas, nos desconectamos de la tecnología, de los móviles, el ordenador, por completo, pero por completo. Y hasta que acaba el sábado, que son 25 horas, y la verdad que siempre pensamos, digo, esto baja el estrés
Y es como un ejercicio de humildad, porque el mundo sigue girando sin ti perfectamente. Totalmente. Me acuerdo cuando uno entra ahora en una iglesia, ¿no?, y pone un móvil tachado y dice, no lo necesitas para hablar con Dios. Ah, qué bonito. Es cierto que los móviles y la tecnología tienen cosas, claro, tienen la inmediatez. Y es verdad que yo que me dedico a la investigación, ahora todo es mucho más fácil. O sea, conseguir publicar un artículo científico o tener una referencia es inmediato. Contactar con un paciente, hablar con alguien en forma urgente, bueno, tiene miles de cosas buenas. ¿Qué problema tiene? Que esa inmediatez nos hace esclavos. Entonces, claro, uno coge el móvil y dice, a veces me pasa, dice, bueno, ¿qué has hecho esta mañana? Pues al final has perdido mucho el tiempo porque te han mandado 150 WhatsApp o te han mandado un vídeo, te han mandado una noticia que te ha hecho meterte en vericuetos que no te aportaban nada. Luego, esto que decías tú, ¿no?, que hacen los judíos en el sábado, y los retiros de silencio que se dicen ahora, pues claro, no deja de ser reconectar con esa parte espiritual de que necesitamos silencio. Es curioso, en un mundo tan interconectado, en un mundo en el que uno puede tener 5.000 amigos en Facebook, no tienes a nadie con quien hablar. Es un mundo de auténtica soledad. Totalmente. Y decir que uno dice, bueno, y tus cosas, tus miserias, tus preocupaciones, tus deseos, tus anhelos, lo que deseas, lo que te gusta, lo que te apetece, lo que te incomoda, lo que te angustia, ¿con quién lo hablas? Claro que sí, tus miedos, claro. Claro, no lo puedes hablar. Es curioso la cantidad de redes sociales que se llenan de personas solitarias que desembuchan sus miserias y las sustituyen por algo que es insustituible, la relación humana. Lo que cura en medicina, aparte del fármaco, o aparte de la terapia o aparte de la operación, es la relación terapéutica. El que esa persona ponga sus cosas en mis manos y entienda que yo soy alguien que le puede dar una respuesta. En el mundo espiritual igual, pongo mis preocupaciones en manos de Dios y Él lo solucionará. Bueno, pues eso lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido, pero se puede recuperar porque eso es humano, eso está en el corazón humano. Al final la gente se asquea de tanto tiempo perdido en redes sociales o en Internet que me aporta poco. A mí lo que me preocupa es que no se hable de Dios, no se habla de Él. Además, los pocos que hablan empiezan con la energía, una luz. Bueno, tiene un nombre y nos ha acompañado la historia entera, ¿no? Porque a los niños, ¿no?, pienso que hay que educarles también, porque nacen con esa necesidad de trascendencia. Pero de pronto como que, no sé... Hay una frase que a mí me gusta mucho en el Evangelio que dice, si vosotros no habláis de Dios, hablarán las piedras. Entonces me parece que, es decir, que por supuesto que hay que hablar, pero que es que está ahí. O sea, es algo sobre lo que una persona no puede... La muerte de Dios se ha anunciado desde Nietzsche, se ha anunciado en millones de ocasiones. Dios ya ha muerto. Bueno, Dios ha muerto, pero luego parece que resucita, porque la realidad es que está presente, porque es una realidad inherente. No ha existido ninguna sociedad a lo largo de miles de todos los siglos de historia que llevamos que haya sido atea. No existe. Todas las sociedades han tenido una figura de la religión, del sacerdote, del druida, del tótem, porque necesitamos darle una explicación a lo que nos sucede. Las personas trascendentes, estudios científicos de ayer, como quien dice que en esa que es Carol Riff, que es una investigadora que habla de cuáles son esas claves del bienestar y habla de esa parte trascendente. O yo tengo esa parte, que es también la parte filantrópica, la parte de ayuda al otro, la parte de la compasión, la parte de entender que puedo ayudar a mejorar la vida de los que me rodean. Si esa parte no la cultivo, es como si no cultivo el deporte, como si no cultivo la nutrición, como si no cultivo la mente. Hay una pata de mi mesa que me falla. En el judaísmo, y con esta máxima tendremos que poner final, pero en el judaísmo se dice Im en ani li mili, si yo no lo hago por mí, ¿quién lo va a hacer? Pero cuando yo vivo solamente para mí, ¿de qué sirvo? O sea... Muy interesante. Efectivamente, nos quedaríamos aquí la mañana entera hablando, son temas apasionantes, creemos y estamos convencidos, y según las cartas y correos que hemos recibido, la sociedad está deseosa de oír esas píldoras, esos reconstituyentes espirituales que también nos vienen. Yo lo que más le podría decir en esta línea a los que nos escuchan es que se hagan preguntas, porque ellos deberán de encontrar sus respuestas, pero que se las hagan, porque todo camino trascendente y religioso es un camino, como bien se señala, un camino que uno tiene que recorrer. Gente que se niega a recorrerlo, pero tarde o temprano el camino está abierto porque las otras respuestas siempre van a ser insuficientes. Pues muchísimas gracias y esperamos verle más a menudo en Shalom. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Con esas perlas y ese reconstituyente espiritual nosotros hoy nos despedimos, y si parte de la felicidad es conocer la misión en nuestra vida, nuestra misión es estar aquí, acompañarles cada domingo y descubrirles, cómo no, una perla más del judaísmo. Hasta el domingo que viene, nosotros hoy les decimos y les deseamos Shalom.